Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 11 de junio. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Un poquito triste. Ayer me fui con la esperanza de que la Vinotinto se trajera rajuñadito, aunque fuera un puntico de allá de Montevideo. Pero tristemente Venezuela resultó derrotada. De manera que otra vez estamos ante el riesgo de no clasificar al Mundial ni siquiera a través del repechaje. Pero todavía estamos ancladitos allí, amarraditos, porque tenemos un punto por encima de Bolivia. De modo que todavía la posibilidad de ir al Mundial por la vía del repechaje está abierta, solo que obviamente tenemos que tener un mejor desempeño en los dos partidos que nos quedan, porque hay que enfrentarse en septiembre a Argentina y a Colombia, par de monstruos. Ojalá que podamos, tanto en Buenos Aires como acá en Maturín, podamos tener resultados positivos. Ojalá que pudiéramos obtener una victoria en uno de esos dos encuentros. Por supuesto, muy difícil ganarle a Argentina, el campeón del mundo, pero en todo caso no es imposible. Aunque sea, como digo yo, rajuñar un puntico, traérnoslo para acá, para Venezuela, y luego enfrentar entonces a Colombia en ese partido final en Maturín, y que podamos también obtener resultados positivos. Porque si no es así, y Bolivia obtiene resultados positivos allá en el Alto, en casa, pues entonces pudiéramos resultar excluidos absolutamente de este que es un mundial en el que hemos estado bastante más cerca que en otras ocasiones. Así que bueno, estamos un poquito tristes, por lo menos yo, ustedes saben que yo soy muy futbolero, soy además hincha a rabiar de la Vinotinto, pero desgraciadamente el resultado de ayer no fue favorable, no fue un buen juego, nuestra selección fue ampliamente superada, hay que reconocerlo, por un Uruguay que por cierto venía de capa caída y que incluso tenía en entredicho la gestión de su director técnico. Pero bueno, lo cierto es que se recompuso Uruguay y nos dio una pela. Los 3 punticos se quedaron allá en Montevideo. Bueno, amigos, ustedes saben que yo no soy especialista en fútbol, pero me gusta mucho, pues, y soy amante de la Vinotinto, por eso me tomo estos minuticos para hablar del tema. Porque hoy vamos a estar hablando del tema habitual en estos espacios, el tema del interés nacional venezolano, que en buena medida está marcado por la política. No solo por la política, pero especialmente por la política, que es determinante en el andar de los pueblos, de los países, de las sociedades. Y ese es un tema que vamos a estar abordando hoy con una persona a la que respeto y admiro muchísimo. Y le doy la bienvenida a nuestro buen amigo Rafael Simón Jiménez. ¿Cómo estás, Rafael Simón? Bien, muchísimo gusto, Mario, de estar aquí como siempre. Tú sabes Así que es. nos une una amistad entrañable. Así es. Y en cierta forma una comunión de ideas también. Tal cual, así es. Con matices, pero comunión de ideas. Exactamente, exactamente. Rafael Simón Jiménez, abogado, historiador, y yo siempre destaco su condición de ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, porque a pesar de que su paso fue breve, oye, fue bien importante, porque utilizó, aprovechó ese espacio institucional para precisamente poner sobre la mesa las incongruencias, las violaciones a la Constitución, a la ley, a la democracia que operan en la Venezuela de estos tiempos. De modo que esa condición de Rafael Simón Jiménez, con esa visión institucionalista que él siempre ha tenido, con ese compromiso democrático y ciudadano que siempre lo ha caracterizado, pues es una hoja importante de su vida como ser humano. Así que esa condición yo siempre la resalto, por encima de su condición de abogado y de historiador, que también por supuesto aderezan ese espectro, ese espíritu, esa identidad que él lleva consigo.
Así que bueno, esa condición, ¿qué te dejó? Ahora hablando un poquito a distancia, ¿qué te dejó fundamentalmente ese paso por el Consejo Nacional Electoral a la luz de lo que ha ocurrido posteriormente, Rafael? Fíjate tú, Mario, yo he estado en el Consejo Nacional Electoral en 2 oportunidades. Estuve en 1998 como representante de un partido. Además, para esa época ya se había modificado, antes los partidos tenían miembros, ahí pasaron a ser representantes. Fue una experiencia provechosísima que terminó, por cierto, con una respuesta institucional impecable, que fue el reconocimiento a la victoria que Chávez obtuvo en los comicios de 1988. 98. Cuando a mí se me propuso volver al Consejo Nacional Electoral, un grupo de amigos opositores, se me planteó la idea de que el gobierno estaba dispuesto a una apertura electoral y a garantizar unas elecciones donde hubiera igualdad de oportunidades, con la idea, que yo comparto y me identifico con ella, de crear una oposición leal a la democracia, una oposición nacionalista que no dependiera de los Estados Unidos, como esa era mi identidad, o es mi identidad. Bueno, yo acepté ir de buena manera. Por cierto, ya cuando me nombraron, ya yo tenía mis dudas razonables sobre el sentido de la cosa, pero bueno, lo acepté al final con cierto sentido de resignación. Y siempre con la idea de que a la menor oportunidad en que se pusiera en conflicto mi responsabilidad institucional con mis principios y mis valores morales y éticos, yo no iba a dudar en un momento. Porque el problema de los cargos, Mario, y te digo yo que he tenido, además fui vicepresidente de la Asamblea, fui secretario general de gobierno, es que los cargos crean una cierta adicción, así como los vicios son adictivos. ¿Por qué? Porque tú de los cargos derivas una ventaja personal muy grande. Privilegio. El cargo, el chofer, el privilegio. Es decir, eso adicciona. El interés en los medios de comunicación. Claro, adicciona a la gente, sí. ¿no? Yo siempre he tenido claro, pues te digo, quizás porque yo tengo ya, parece mentira, más de 60 años en la política, comencé desde muy joven, casi de niño. Bueno, yo siempre tuve claro eso. Y todos estos cargos que yo fui, empecé por renunciar a los privilegios. Mi propio carro, no tener nada que me comprometa, precisamente como sé que eso es adictivo. Eso es como el tipo que renuncia, que va a Alcohólicos Anónimos y dice no bebo más. Entonces tienes que renunciar a todos los ambientes donde pueda venir la tentación. Un poco así fui con esa. Cuando yo vi que aquella oferta o que aquella promesa que se me había hecho por parte del gobierno en las conversaciones con ese sector de la oposición no eran verdad, que empezaron entonces a confiscar las tarjetas de los partidos, a judicializarlo, a manipular eso, yo dije, bueno, hasta aquí. Porque yo no voy a comprometer, te repito, no voy a comprometer, y además he estado preparado psicológicamente por eso, porque yo siempre me he preparado, quizás como nosotros lo decíamos fuera del micrófono, estamos tan acostumbrados a la oposición, a la lucha contra el poder. A mí eso nunca me ha creado ningún gusto por el poder. Entonces por eso renuncié en esa oportunidad, pues me di cuenta que aquello era una mascarada y que iba a terminar en lo que terminó en estas elecciones de los últimos tiempos, que son elecciones, bueno, con muchas precariedades, con mucho déficit, y que lo único que hay que hacer, se lo oía por el lunes estuve en la sala E de la Universidad Central de Venezuela con John Magdaleno exponiendo allí sobre el futuro electoral. Yo creo, eso sí, que la oposición o las oposiciones, para hablar en plural, deben perseverar en la vía electoral. ¿Por qué? Y aquí es una cosa importante. No se trata de votar o no votar. Ese es un dilema falso. Se trata de que detrás de cada aptitud o de cada posición, si yo llamo a la gente a no votar, detrás de no votar tiene que haber una estrategia, en este caso para verificar o para hacer valer los resultados del 28 de julio. Es decir, una estrategia que nos conduzca a que se respete ese resultado tan claro, tan contundente. Igual quienes llamábamos a votar. Tienen que tener una estrategia, no se trata de ya votar, no, yo voy a votar como un tonto ahí. Me robaron mi voto y ya olvidé, ¿no? Y además, más importante que el acto mismo de votación, es todo lo que significa una campaña electoral. Es ir donde está la gente, es agitar, es organizar, es motivar en un momento en que la ciudadanía está tan desilusionada y tan amedrentada, porque es una combinación de factores que han hecho que Venezuela, bueno, esté tranquilita, increíblemente. Un país con tanta desafección, que votó tan contundentemente por un cambio el 28 de julio, sin embargo ha tenido, bueno, porque hay una represión, hay un aparato represivo desproporcionado y que no se para en condicionamientos y nada de eso, y por otro lado también hay una desconfianza y una desilusión frente al liderazgo. Esos son los dos factores que hacen que la ciudadanía esté como en una situación de pasividad, de la que se va a salir. Yo recuerdo tú y yo que nos criamos en la misma escuela política en términos generales,
aquello de el flujo y reflujo del movimiento popular. Así es. Sí, y siempre recuerdo esas cosas que le van quedando a uno más históricas que doctrinarias o que ideológicas, de lo que significó, por ejemplo, en la historia de la Unión Soviética la derrota de la Revolución de 1905, ¿no? Y todo aquel larguísimo proceso, eso pues, de decaimiento, y luego el resurgir. En Venezuela están dadas todas las condiciones y se manifestaron claramente con la victoria electoral el 28 de julio para que la gente esté de acuerdo con un cambio político, que ojalá, y eso sí lo digo yo reiterativamente, ojalá sea pacífico, electoral, cívico, negociado, como debe ser, para no meter a Venezuela en una cosa peor. Fíjate tú, esto que está pasando en nuestra hermana república ahora, el resurgir de una violencia, porque Colombia se metió tanto en la violencia estructural desde hace tanto tiempo, que cuando tú crees que la cosa está como cívicamente, como que está cualquier cosa de nuevo, dispara un detonante de nuevo la violencia. Eso es lo que tenemos. Nosotros hemos padecido demasiado en estos 25 años. La gente ha padecido en términos de su calidad de vida, en términos del deterioro de su vida, en términos de una diáspora de casi 8 millones de venezolanos. Entonces, si vamos a buscar una salida, tiene una salida para mejor, tiene que ser una salida que nos remedie todos esos males y no una salida que nos lleve a una situación peor todavía que la que estamos viviendo. Yo siempre utilizo, Rafael Simón, ante esa pasividad a la que tú te refieres, yo siempre utilizo el término desmovilización. Siento que los factores democráticos se han desmovilizado y que pudieran perfectamente aprovechar la convocatoria electoral para salir a las calles y moverse precisamente y actuar precisamente en el marco de esa digamos de esa precaria libertad, entre comillas, moverse y tener un mensaje para ese electorado al cual tú te refieres, diciendo que bueno, que está no sé, deprimido. Entonces te pregunto, como dicen los mexicanos, achicopalado. Te pregunto, la convocatoria a la abstención, ¿no será que ciertamente está asociada a un plan? Está asociada a una estrategia. Tú que dices que el votar o no votar depende de si hay o no una estrategia. ¿No será que hay ciertamente una estrategia? Yo no la conozco, pero ¿la habrá? Bueno, pero si la hay. Fíjate, vamos a remontarnos al 28 de julio, que es como una fecha hito en la contemporaneidad. Si ese sector, que todo el mundo lo identifica con María Corina Machado, mujer por la que yo le considero los mayores méritos, aunque coincido muy poco con ella, pero sin duda es una mérito y sin duda es una líder, que discuta eso, eso es una tontería simplemente discutirlo. Si ese sector hubiera tenido para el 28 de julio... Y sobre todo para el 29 y el 30. Claro, bueno, te digo, pero en función del 28, hubiera tenido una estrategia para esos 3 toques que todo el mundo mencionaba, que no era ganar las elecciones. Se sabía que en Venezuela había un descontento acumulado muy grande frente a este gobierno, de una desafección muy grande. Habían además indicadores claros, como Barinas, por ejemplo, donde se le dio una baliza al gobierno, y eso lo que había hecho era incrementarse. Entonces, lo que ha debido hacerse, sabiendo que más o menos con la unidad que tú lograste y con la motivación electoral que tú lograste, llamando a la gente al voto, bueno, se iba a producir una victoria. Entonces lo más importante era cobrar esa victoria. Y cobrar esa victoria necesitaba una negociación. No hay otra salida. Porque cualquier otra salida, violenta, abrupta, nos va a llevar a peor. Si aquí no hay ninguna posibilidad de un cambio político para beneficio del país, para recuperarnos de todo este inmenso hueco en el que hemos caído en todos los órdenes, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo cultural, en todo, que no sea una salida negociada. Ahora, no se hizo nada por esa negociación, un poco creyendo que bastaba una victoria electoral amplia, contundente, para que el chavismo se rindiera o para que el madurismo entregara el poder, y eso no era así, y mucho menos con una contendora, porque Edmundo González, que yo también le reconozco todos sus méritos, todo el mundo sabía él mismo, pues él lo cargaba a María Corina un pendón, el pendón para acá y el pendón para allá. Todo el mundo sabía que la verdadera estratega y la verdadera líder era María Corina. Y todo el mundo sabe, por todo lo que ha sido su gesto, así decía aquello que el mono que se evita de ese mono se queda. Mira, María Corina puede rezarles el Padre Nuestro, puede irse a la iglesia catedral de Caracas y decir que ella lo quiere, que ella lo va a entrar, y no le van a creer, porque son muchos años en que ella ha utilizado frente a este gobierno un lenguaje, digamos, patibuliano. Entonces ellos saben
O sea, que aquello era así. Muchas veces advertimos nosotros, junto a otros sectores, que había que buscar un candidato, y se refirió a todos los casos, el caso de Maleza, el caso chileno, todos esos casos. Había que buscar un hombre para la transición. Y esas condiciones no las representaba precisamente Edmundo González Urrutia. Pero es que aparecía muy incondicional, porque Edmundo González, te repito, al que yo respeto, era un hombre absolutamente improvisado. Sí. Pero María Corina, mira, el último que le llevó, porque esas cosas hay que decirlas con toda la claridad. Andrés Velázquez, que más incondicional de María Corina, más allá de la amistad que uno pueda tener con uno y del respeto que uno le pueda tener, le llevó a Enrique Martí. Y le digo, bueno, aquí está este. No, pero ese no. Porque al final María Corina tiene una idea, como casi todo, eso recorrido de paso, eso está muy consustanciado con el ser venezolano, que es el caudillismo, el providencialismo, a mí me mandó Dios a que salvara a los venezolanos. Sí, la encarnación de todas esas cosas que han recorrido, eso no es ninguna novedad, ni ella es pecadora por eso lo hemos desde la independencia hasta nuestros días, con distintos matices y distintos énfasis. Esa ha sido la característica de nuestros líderes políticos. Chávez también vino a salvar a Venezuela, era El Salvador, y antes había venido Rómulo, y antes había venido, bueno, y Bolívar, y Guzmán Blanco, y Páez, o sea, todo era el providencialismo. O sea, me mandó la divina providencia a que yo salvara a este país. Ahora, fíjate tú, y el tema es, ¿qué hacer ahora? Acabamos de salir de unas elecciones donde yo digo que perdimos todos. Y empiezo por la mea culpa. Yo creo que quienes llamamos a votar, bueno, tuvimos un fracaso estrepitoso. Eso no se puede negar. Por cierto, que aquí la gente no atendió nuestro llamado. Por cierto, que iba a comentarte algo para ir por partes, ¿no? Para que luego tú completes el análisis de esos resultados. Pero fíjate, aquí dijo nuestra querida amiga Mercedes Malavé que la oposición que participó en el proceso electoral recibió una derrota electoral, pero no una derrota política. Sin embargo, unos días más tarde, también estuvo en mi programa nuestro también muy buen amigo Felipe Mujica, y dijo, no, aquí hubo una derrota electoral, pero también una derrota política. Claro. ¿Cómo la estimas tú ciertamente? Bueno, será por las afinidades que me unen a Felipe Mujica durante tantos años, una amistad de casi 60 años también, y yo creo que fue una derrota política y electoral. Por todo, o sea, contundente, además, que no tiene manera de tú suavizarla, matizarla, no, en absoluto. Pero también, porque fíjate tú, ¿qué es lo que pesa? Yo escribí un artículo días antes de las elecciones, donde llamaba al respeto por cualquier posición. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos la convicción de que es a través de la participación y del activismo y de la movilización como mejor se puede confrontar un régimen de las características que tenemos en Venezuela, también es verdad que el abstencionista común y corriente, porque hay dos vertientes del abstencionismo, el abstencionismo ciudadano, ¿en qué se expresa? Bueno, en millones de venezolanos que sienten que su voto se lo robaron el 28 de julio y dicen, ¿para qué voy a volver a votar si me lo van a volver a robar? Eso no tiene nada que ver con lo que pudiéramos llamar elegantemente el abstencionismo militante. El abstencionismo militante cabalga sobre el otro para confiscarlo, o sea, para apropiárselo. Pero bueno, hay que ser bien, pero bien lerdo, por utilizar algún suavecito, pues, para que alguien crea que los millones de venezolanos que no fueron a votar no fueron a votar porque María Corina los llamó a que no votaran. Ahora, claro, eso es una estrategia, y eso es absolutamente equivocado a mi juicio, pero válido. Y el gobierno tampoco, claro, el gobierno sale fortalecido porque el mapa lo tiñe de rojo. Ahora, lo tiñe de rojo sobre la incompetencia, por decir lo mismo, o la reiteración de los errores de sus adversarios. O sea, a tu juicio perdieron todas las oposiciones, claro, y el gobierno. Y el gobierno, claro. El gobierno se fortalece porque tiene más poder institucional y porque la verdadera base de sustentación del gobierno es la fuerza. Yo no sé si alguien duda de eso. Eso quedó al descubierto después del 28 de julio. Eso quedó clarito. O sea, un mecanismo de fuerza, un mecanismo de coacción, un mecanismo... Eso y el miedo colectivo, además, cada día incrementado más aún todavía. Entonces, en ese esquema, es un esquema desde el punto de vista político y democrático, donde todos perdimos, de eso no hay ninguna duda. Entonces, el problema ahora, no solamente de cara, porque estos comicios que el gobierno convoca apresuradamente, a mi juicio, y que no dan margen tampoco a ningún apresto electoral, es una cosa a la carrera, de la que yo no creo que vamos a obtener unos resultados muy distintos a los otros, amén de que las elecciones municipales siempre fueron de poca motivación en todos los tiempos, desde que se separaron en 1979, por cierto.
bueno, siempre fueron de muy poca motivación, porque la gente lo ve como un espacio allí que no tiene mayor interés en los electores. Ahora, el problema, yo creo que hay que colocarlo más allá del 25 de mayo o más allá de la fecha. Esa fecha a lo mejor sufre un reacomodo. Digo yo, el 27 de julio. 27 de julio, sí. A lo mejor tiene un reacomodo. Que lo pueden posponer. Sí, pero más allá de eso, el tema de la oposición o de las fuerzas democráticas o de las fuerzas del cambio es cómo vertebrar una estrategia que haga posible la transición a Venezuela. Y aquí hay cosas que pesan demasiado. Por ejemplo, el tema de la unidad. Mira, Mario, aquí no habrá ninguna posibilidad de vencer democráticamente a este gobierno que no sea un entendimiento de todas las fuerzas que se oponen a él, incluyendo sectores importantes del chavismo. Fíjate tú, hay otra discusión oculta que sale y se vuelve a ocultar, que es el tema de la eventual reforma constitucional y la propuesta supuestamente del Estado comunal. Dicen, por ejemplo, que en el chavismo existen fuertes diferencias frente a eso, y unas grietas muy grandes. Y no hay que olvidar, fíjate tú, el dato histórico, que en el 2007, en medio de un liderazgo tan poderoso como el de Chávez, de una Venezuela saudita llena de real, donde Chávez venía a derrotar porque hay 3 millones de votos, Manuel Rosales, planteó lo de la reforma y lo derrotaron sus propios seguidores, absteniéndose de esa oportunidad. Cuando tú te pones a ver los votos, la oposición sacó exactamente los mismos votos que había sacado Manuel Rosales como candidato presidencial, pero Chávez saca 2 millones y tantos de votos menos, es decir, de chavistas que no compraron el proyecto de esa reforma constitucional. Entonces, una cosa parecida, porque el tema del Estado comunal es un tema bien controversial, porque es un tema que va pegado. Acuérdate lo que fue el planteamiento del 2007, que es más o menos, el Estado comunal está inscrito en aquello que ellos llamaban la nueva geometría del poder, en aquel momento. Y acuérdate cuál fue la respuesta de la gente, no solamente frente a eso, frente al tema de la propiedad privada, frente al tema de la ideologización de la educación. O sea, los chavistas, los que estaban con Chávez, reaccionaron contra eso. En ese momento todavía había una lealtad muy grande con un líder tan fuerte como lo fue Chávez, y la gente no votó en contra, sino que se refugió en la abstención. Ahora hay un escenario absolutamente totalmente distinto. Yo creo que el gobierno está ahí tanteando. Acuérdate que después hubo, nosotros a veces en este aquelarre en que vivimos no llevamos la secuencia de las cosas. Después hubo la convocatoria aquella a la Asamblea Constituyente del 2017. Y luego la convocatoria duró 2 años y no sancionó un solo artículo, ¿no? Y ahora, ¿por qué no lo sancionó? Porque ya el gobierno en ese momento estaba consciente de su precariedad electoral y sabía, como es ineludible el referéndum aprobatorio, sabía que iba a ser derrotado por todos los. Entonces, ahora el gobierno deberá pensarlo. Pero desde el punto de vista de las fuerzas opositoras, porque fíjate tú, cada vez que yo planteo esto, yo me estoy escribiendo un artículo, ¿ahora qué hacer? Y bueno, es que sin la unidad de todas las fuerzas que se oponen a la continuidad de este estado de cosas que vivimos en Venezuela, es prácticamente imposible. Entonces mira hermano, tenemos que tragárnoslos, bueno, fuerte, porque no es poca las diferencias que se han creado, y los insultos y las descalificaciones. Yo creo que gastamos en esta campaña que pasó más plomo a los lados que plomo enfrente, ¿no? Más plomo amigo, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, pero no hay otro camino, eso es igualito. Mira, es que así, tú te imaginas, no en Chile, vamos a poner el ejemplo chileno, donde la democracia cristiana había apoyado el golpe, había respaldado todo lo que fue a Pinochet, que tuvieron que poner de acuerdo todo ese espectro de quienes habían sido enemigos, no adversarios, sino enemigos frente a un golpe de Estado. Y en Venezuela, el 57, ¿qué pasó? Que unos rivales políticos y personales tuvieron que ponerse de acuerdo, porque si no sabía que Pérez Jiménez continuaba. Entonces aquí tenemos que tragar grueso, porque no hay otro camino que la búsqueda de una unidad de todos los factores que se oponen a la continuidad de este desastre y que coinciden en la búsqueda de una salida para el bienestar, para el progreso, para la libertad, para el rescate de la democracia en Venezuela. Ahora fíjate, Rafael Simón, ya pronto tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de ese tema de la unidad, hay que tomar en cuenta un elemento exógeno a los propios factores democráticos. Tiene que ver con el ejercicio ilimitado del poder al que tú te referías. Porque en este proceso electoral del 25 de mayo, bueno, hubo ciertamente algunos factores que no tenían el propósito de unirse, pero hubo también restricciones de parte del gobierno para que se hicieran alianzas entre los factores opositores, condicionando, por ejemplo, la presencia de la tarjeta a que no hubiera alianzas entre unos u otros partidos. Entonces,
ahí estamos jugando, digamos, con un elemento que no ha estado presente en otros procesos. Claro, pero quizás si la oposición mostrara mayor entendimiento, mayor capacidad de compactarse, a lo mejor eso fuera un elemento de presión sobre el propio gobierno para crear condiciones electorales de otra naturaleza. Porque la verdad es que estas elecciones, además, hay cosas que dan vergüenza. Yo lo dije en su momento. O sea, a mí, mire, yo voté las 2 veces por Capriles, soy amigo de Capriles. Pero eso de que te habiliten a ti con 100 compañeros tuyos inhabilitados y que te den una tarjeta sin derecho a esa tarjeta, no vale eso. Eso habla muy mal de un dirigente. Vamos a dejarnos de tonterías. No todos podemos estar aquí con gallos tapados, porque uno creyendo que porque uno lo dice, ay, no digas eso, porque eso perjudica. No vale, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta la gente. Y la estrategia que jugaron ese eje de la oposición, que fue un nuevo tiempo, y la tarjeta de Capriles, bueno chicos, pero no pudo ser. ¿Cuál era la plancha nacional? ¿Cuál era? 1-1 con dirigentes de ambos partidos. De ambos partidos, y vamos a utilizar un lenguaje suavecito, quemado. No, ¿verdad? Sería dirigente cuestionado por una razón o por otra, gente que no le dice nada a nadie. Si hubieran tenido la idea de una participación vigorosa, han debido incorporar figuras de la sociedad civil, gente que motivara el voto. No solamente son las condiciones adversas que el gobierno creó, no solamente es el peso de una abstención grande, ciudadana, te repito, no porque María Corina indujera eso. María Corina se montó sobre esa onda y digamos, surfió sobre ella. Es que tampoco hubo ninguna motivación por parte de quienes decidieron participar para atraer el voto ciudadano. ¿A tu juicio fue una negociación oscura de Capriles y estos factores con el gobierno? Bueno, tiene que, yo no sé si clara o oscura, pero de que tienen que haber negociado, pues ¿cómo te explicas? Mira, nosotros tenemos un movimiento que se llama Unión y Progreso. A nosotros, habiendo sacado 143.000 votos y habiendo cumplido con todo, nosotros fuimos a votar, chicos, hasta en el referéndum de la Guayana Esequiba, sí, para que no dijeran nada, para que no nos encontraran una tacha por la cual agarrarse. Le quitaron la tarea. Lo mismo pasó con el MAS. Y con Puente y con otras organizaciones. Entonces la única manera de tú congraciarte, no solamente eso, después el reparto de los diputados, que está Caleca, por cierto, sacando la cuenta, dice que aplicaron home, pero multiplicado por 3, no sé qué cosa, pues esa otra cosa que tampoco terminó siendo muy clara, ¿no? La adjudicación, sí, de esos diputados. Pero bueno, te repito, yo creo que lo más importante ahora, Mario, es cómo sobre el vidriero roto y quebrado, cómo recomponer todo aquello y cómo brindarle al país la perspectiva de una salida. Ok, tenemos que hacer una pausa, Rafael Simón Jiménez, nuestro invitado del día de hoy, abogado, historiador, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y al regreso continuaremos esta conversación, esta vez con la participación de nuestra audiencia a través del Instagram @MarioVillegas, así que quédense allí, no se vayan. Aquí continuamos un poquito, Rafael Simón. Mencionaste a Unión y Progreso, del cual tú eres vicepresidente. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra esa organización después que le quitaron su tarjetita? Mira, esa organización tiene, en primer lugar, un atractivo personal, que es la presencia de Eduardo Fernández, que es un hombre con mucha ascendencia pública. ¿Cómo está él, por cierto, de salud? No, muy bien, ayer estuve con él, estuvimos reunidos en la Dirección Nacional de Unión y Progreso. Es un referente muy importante y mucho más importante todavía para la democracia y de la democracia cristiana, ¿no? Correcto. Es decir, quizás sea el hombre más icónico, vamos a decirlo así, de la democracia cristiana. Después hay otras figuras importantes que tienen el propio Pedro Pablo Fernández, que ha venido, por cierto, asumiendo a través de unos podcasts y unos mensajes, tocando unos temas importantes. Sí, sigue aquí porque ahorita estamos a través de las redes. Ajá, entonces, y bueno, Mercedes Malavé, que sí, tiene, digamos, una cierta libertad de acción, vamos a llamarlo así. La doble A. La doble A, sí. Autonomía de acción. Y bueno, y modestia aparte, uno también, porque tiene algún incierto. Somos fundamentalmente, yo que eso a mí no me gusta, chico, estas alturas de la vida. ¿Tú sobre cristiano si no eres tú? No, aunque mira, sí, yo te digo una cosa, Mario, yo sobre eso he tenido una reflexión importante. Porque, ¿qué fue lo que lo llevó a uno a la política? En primer lugar, como en el caso de ustedes, sí, yo te he contado a ti que mi padre fue de los fundadores del Partido Comunista en Venezuela. Entonces, ¿qué lo llevó uno? Un conjunto de valores que, por cierto, uno los vio practicar primero en la casa. Sí. El valor de la justicia. Que son coincidentes con lo de la democracia cristiana. Es que yo, ahora que yo me he dedicado a estudiar
todo lo que es la doctrina social de la iglesia, empezando por la Rerum Novarum, me doy cuenta que ahí está interpretado también. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la democracia cristiana? Bueno, el compromiso con los más pobres, la subsidiariedad del Estado. De hecho, a la Papa dignidad. Francisco lo decía que era comunista. Pero por eso, bueno, aquí todo, como digo yo, aquí todo el que coma 3 veces, el que plantee que una persona coma 3 veces es comunista. ¿Verdad? Y ahora más, con el descrédito que el comunismo han hecho, esto que está en el poder, comunismo, socialismo, izquierdismo, progresismo, todo eso se volvió Lo que pasa es que uno no puede renunciar a los valores y a los principios de uno, porque estos tipos hayan hecho con el socialismo esa versión grotesca. Yo ya lo decía en esa exposición que hice en la sala X, que llamar a estos tipos comunistas, marxistas, leninistas, es tirarle un piropo. Sí. Hermano, es piropiarlo. Ojalá fueran marxistas, leninistas. Ojalá fueran comunistas en el sentido de los comunistas que uno conoció. Sí. Y en medio de los cuales se creó gente honesta, gente intransigente, en cierta forma, chicos. Sí. El comunismo, yo digo, es una deriva. Eso que llaman el pensamiento judeocristiano occidental. Cuando tú ves, hay identidades entre una cosa y la otra. Que luego, en este libro, por cierto, muy bien, el libro de Simón García, sobre la hoja, la rosa y la O, ahí se queda mostrada cómo se desnaturalizó la esencia del planteamiento socialista. Fundamentalmente, primero, el propio Marx introduce unos elementos de radicalización, cuando plantea la lucha de clases, todo aquello, pero después Lenin y después Stalin terminaron de echar por la borda todo el sentido humanista del socialismo, que es un poco, por cierto, lo que da origen al MAS, lo que es la esencia del MAS. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa. El presidente de Conindustria, Luigi Picella, informó desde el estado Lara que el cierre del primer semestre para este gremio será de aproximadamente un 8% de aumento en la producción en diversos sectores. Notirumbos informa. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del estado ante las protestas convocadas esta semana en contra de la política migratoria de Estados Unidos, emulando lo ocurrido en Los Ángeles. Se informa a los oyentes de Radio Rumbos que requieran de medicamentos como Dulcosuni, tabletas de liberación retardada de bisacolilo USP de 5 miligramos, también Ibesartán de 150 miligramos, Budesanida de medio miligramos y bromuro de Ipatropio de medio miligramos, 2.5 miligramos y 2 ampollas. La persona que necesite estos medicamentos puede llamar al 0414 113 3107. 0414 113 3107. Informó Notirumbos. 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en buena hora. En el estudio, Rafael Simón Jiménez. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre me gusta ofrecer ese servicio porque conozco de la elevadísima calidad humana y profesional de este geriatra, que tiene muchos años en el ejercicio de la medicina, particularmente en el campo de la geriatría. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Él tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Bueno, y antes de darle la palabra de nuevo a Rafael Simón Jiménez y a tomarla yo mismo para hacerle preguntas, voy a
permitirme de una vez introducir algunos de los mensajes que ya hemos recibido, Rafael Simón. Así que un poquito de paciencia a ti y también a nuestra audiencia para escuchar estos mensajes que luego responderá Rafael Simón en bloque. O nos podemos detener en alguno en particular que motive tu interés. Dice @León del Valle 62. Apoyemos y exijamos la visita de la Cruz Roja en las cárceles donde hay presos políticos, que sea constatado su estado de salud, es un derecho humano. Siempre este mensaje que nos envía León del Valle 62 relacionado con el tema de los presos políticos, yo lo leo y lo suscribo al 100%. No es absolutamente justificable en ninguna parte del mundo la existencia de presos políticos. Y como yo soy venezolano, lo exijo fundamental y principalmente aquí en Venezuela. Y estoy seguro que tú también, Rafael Simón, el tema de los presos políticos. Es un tema que lo conmueve a uno, quizás por la historia, Mario. Yo compartí, por eso te digo, una historia parecida a la tuya, que me llevó a conocer de niño, en primer lugar, a la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Así es. Por cierto, la represión de Pérez Jiménez, en primer lugar, era una represión selectiva. Es decir, iba directo con el que estaba metido en política, ¿no? Así es. Pero además, hay una cosa muy particular. No sé quién, en estos días lo leí, creo que en las memorias de Guerra Ramos. Ajá. Que es que Pérez Jiménez anualmente, mi papá tuvo primero 3 años preso y después 5 años exiliado, casi toda la década de Pérez Jiménez. Y todos los años había la posibilidad de firmar la caución, que era un compromiso de no meterse en política, y te dejaban salir automáticamente. Y afuera, incluso los cónsules llamaban a los desterrados, a los exiliados, para que firmaran también allá y les permitían, les llevaban el pasaporte y les permitían el retorno al país. Y luego me tocó, por otra persona que tú conociste aún más, que fue mi tío Trino Melián, conocer lo que fueron los 10 años primeros de democracia, en medio de una lucha más insurreccional y todo lo que fue la DIGEPOL, que fue mucho peor que la Seguridad Nacional. Parece mentira, eso se dice fácil. Claro, en el contexto de una guerra, eso también hay que decirlo, en el contexto de una guerra, pues para derrocar al gobierno, el gobierno apeló a cosas terribles. Así es. En Venezuela, por ejemplo, eso no lo recuerda nadie, ni estemos hoy en día frente a todas las cosas que están pasando. Pero Venezuela fue el primer lugar de América Latina donde hubo desaparecidos que no han aparecido todavía. Así es. Y no uno o dos, más o menos 200 o 300 personas que no aparecieron nunca. En los TO, porque sobre todo el gobierno de León, Teatro de Operaciones, para defenderse, puso eso en manos de los militares. Hubo lo que se llamó una militarización del poder, y eso está muy claramente, por cierto, expuesto por una persona que después se encargó de renegar de todo eso, que fue José Vicente Rangel. Como tú lees Expediente Negro y lees todo lo que fueron sus denuncias, bueno, ahí está eso. Pero digo esto porque en un sistema democrático y con una constitución, la constitución de Venezuela, mira, excesivamente garantista, como llaman los abogados, en derecho, es prolija. O sea, mira, el derecho a la defensa, el derecho al juicio de libertad, la presunción de inocencia, el derecho a abogado, el derecho a la visita, y todas esas cosas, una atrás de otra, se violan en Venezuela. Es decir, y bueno, lo menos que uno puede hacer es reclamar de este gobierno, sobre todo de gente, porque a uno lo que le llama la atención, ¿vale? Uno que compartió, que viene en cierta forma de ese mundo genéricamente, es la fuerza con que se reclamaba eso. ¿Tú te imaginas a Tarek William Saab, que eso no podían mirar el gobierno malo a nadie, no le podían echar mal de ojo, como dicen en mi pueblo, porque ahí estaba y armaba aquellos escándalos y aquellas cosas y se están violando los derechos humanos? Y que ahora, chicos, miren, él los viola. Eso se da vergüenza. A mí una de las cosas que me lleva a una decepción absoluta, hasta el punto tal de no tratarlo más con José Vicente Rangel, fue eso. Yo José Vicente Rangel lo admiraba precisamente por su actitud valiente y porque se convirtió en el adalid de la lucha por los derechos humanos. Verlo después indiferente o cómplice frente a esa situación fue para mí un desencanto muy grande. Pero en todo caso, lo importante de la pregunta es hacernos eco de ese reclamo por la libertad de todos los presos políticos. Así es. Bueno, voy a leer varios mensajes entonces que nos llegan. Dice la misma León del Valle 62, que hizo el comentario anterior, dice: mi respeto, Rafael Simón, sigo creyendo que este momento nos invita a organizar la GRE, pero no completa la frase. @HSMM, el problema real es el miedo del pueblo a salir definitivamente a cobrar la elección que ganó sobrado. Bueno, dice León del Valle vuelve a tomar la palabra para completar el mensaje anterior. Dice: mi respeto, Rafael Simón, en el momento nos invita a organizar la gran defensa en torno a la Constitución, esa que no ha sido respetada en estos momentos borrascosos.
@Ángel Santamaría, excelente entrevista. Un gran venezolano, un ilustre, aunque algunas oportunidades no esté muy de acuerdo con sus análisis. Un fuerte abrazo desde Lima. Gracias. Gran piropo para ti, Rafael Simón. Gracias. @León 23770. Buenas tardes, señor Mario. Saludos al invitado de alta gama. Imagínense que no vayan a votar los municipios del este de Caracas. Si pasa eso, esos municipios serían rojos por trampa electoral. Ojalá que no pase. Yo también digo lo mismo. Dice León del Valle 62 nuevamente. Mario, sería bueno un día a la semana con este invitado que no tiene desperdicio. Bueno, en unos momentos lo hemos programado. Lo hemos totumeado. Por cierto, después que Vladimir hacía lo propio con Rafael Simón todas las semanas, pero como eso cambió, aquí están las puertas abiertas, Rafael Simón. Ojalá que, si no una vez a la semana, por lo menos cada 15 días, que podamos hacerlo. Especialmente cuando estés en Caracas, porque hay que decir que Rafael Simón pasa algunos días del mes en Barinas, su tierra natal. José Luis Quintero 104 dice: pregunte al señor Jiménez que el problema en sí no es el voto, porque el 28 de julio el pueblo salió a elegir su presidente. El problema son los militares que permiten lo que pasó, lo demás no cuenta. Saludos. León 23770 dice: vivo en Libertador y pasar a los municipios Atillo, Chacao y Baruta es tremendamente diferente. Las leyes que allá sí se cumplen, aquí no. O sea, es otro planeta, son otro planeta esos municipios. Bermúdez B. Conchita, extraordinaria entrevista, excelente entrevistado, siempre tan acertado y claro. Es un gusto escucharlo, gracias. Muchos piropos. HMM, la pregunta es: ¿cómo le quitamos el miedo al pueblo? Ya vas a responder eso porque eso es muy interesante, esa pregunta. Dice @Yolismo: me deben todavía el 28 de julio. Ciertamente, nos lo deben. HMM, el engaño de Chávez al pueblo no tiene perdón de Dios. Más mensajes. Chirula 1954, Baruta acaba de dar un paso adelante de unidad. Luis Aguilar declinó su candidatura ante Darwin González. Así es que se gobierna. María y Gómez dice: saludos y bendiciones, Mario. Bendiciones también para usted, amén. Y para toda nuestra audiencia y para todo el pueblo venezolano. Belkis Hernández 83, Rafael Simón ha dicho la gran verdad que me trasnocha: unirnos, única forma de sacar a Maduro del poder. Chirula 1954, ver a Rafael Simón es como sentir que Teodoro Pekov no ha muerto. Oye, ese es un tremendo piropo, Tremendo piropo, sí, pero vale, Teodoro lo quise mucho, lo admiré mucho. Así es. Más mensajes, ya vamos a darte la palabra nuevamente, Rafael Simón. Sé que estás ahí. No. Chirula 1954. No estás recibiendo tanto piropo. Señor Villegas, felicitaciones. Últimamente puro cuarto bate, como decimos en el béisbol. Falta nada más que sean los Leones del Caracas, que sean de los Leones del Caracas. Bueno, yo siempre digo, yo no soy beisbolero, soy más bien futbolero, así que bueno, no soy fanático de la pelota. La jugué, pero no soy fanático. Sin embargo, siempre digo, cuando me presionan mucho, digo, bueno, yo soy caraqueño, tengo mi corazoncito. Bermúdez B. Conchita, sería extraordinario tener con mayor frecuencia a Rafael Simón. Es una persona tan preparada que cada entrevista da un gran placer escucharlo. José Luis Quintero 104, Mario, dígale al señor Jiménez que el 27 de julio no vale la pena votar por igual ganar el gobierno, porque para la leche que da la vaca, que se la bebe el becerro. León 23770, licenciado, pregunte al invitado si él estaría dispuesto a pertenecer a un gobierno democrático después de que pase esta pesadilla. Bueno, muchas preguntas y comentarios, Rafael Simón. Mira, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, sobre todo en los municipios que hoy en día tienen. Alguien hablaba de eso. Yo tengo buena parte de mi vida, casi toda mi vida alternando entre Barinas y Caracas, pero aquí en los pueblos grandes tengo 65 años viviendo, que no se dice no es poca fácil, cosa. no es poca cosa. Y de verdad, cuando tú contrastas la gestión que han hecho estos alcaldes, el de Atillo, el de Baruta, el de aquí, el de Lechería, son 120, El de Maneiro, Nueva son Esparta. 120 municipios que están en buenas manos. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿lo vamos a dejar? ¿Lo vamos a entregar?
vamos a dejar, porque ahí no hay trampa, pero ¿qué trampa va a haber? La trampa no la estamos haciendo nosotros mismos cuando no vamos a votar. A mí eso me da ganas de reír. Sí. Porque lo mismo que llaman a la atención, después dicen que hubo trampa, pero ¿qué trampa? La trampa no la hicimos nosotros mismos. Si no vamos a votar, el gobierno está solo, están sacando los votos ellos por los además, no tienen que robarse los votos. Pero ni siquiera ese esfuerzo. Sí, porque de verdad, como tú dices, porque hay unos que llaman ese lenguaje pues, ofensivo entre la propia pues, normalizadores, pasapáginas, todas esas cosas que siempre va a crear unos neologismos, ¿no? Unas nuevas calificaciones. Ahora, chicos, lo que hay que ver es cuál es el método o la vía más adecuada para reivindicar la victoria popular del 28 de julio. Habrá algunos que creerán que es no votando, otros creemos que es ratificando precisamente esa mayoría que se expresó ahí. Ahora, claro, lo que sí digo yo y abogo es porque haya respeto entre las distintas versiones. Porque te repito, Mario, yo defendí y defiendo la participación, el activismo, la movilización, pero respeto profundamente al que tenga otra posición, por supuesto. Porque te repito, no es poca cosa que se hayan engullido de un solo cipotazo, un montón de votos, 3 millones y tantos de votos. Entonces la gente tiene razón con decir, oye, vale, yo no voy a votar para que me vuelvan a robar mi voto. Son un problema de visiones y concepciones. Por eso es que no podemos atacarnos entre nosotros mismos, porque tenemos que entender además que es una diferencia coyuntural, circunstancial, que seguimos hermanados en la visión estratégica, que es cómo hacer valer esa victoria y cómo procurar una transición que por medios pacíficos y negociados nos conduzca a una Venezuela distinta. Ahora fíjate, una persona hizo una pregunta que me gustaría que tú respondieras. ¿Cómo sacar al país que le tiene miedo a la represión? Porque la represión existe, la represión no es propaganda, la represión existe. Ahí están todavía, entiendo, cerca de 1000 presos políticos todavía en las cárceles de Venezuela, incluyendo a 5 adolescentes, según pude leer hace un par de días a través de las redes. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente no solamente vaya a votar, que ya de por sí es una, digamos, una herramienta que está a la mano de la sociedad, sino que también la gente pueda salir a protestar en las calles, porque también ese es un derecho que tenemos los venezolanos, de salir a protestar, de salir a exponer nuestra visión, más allá de que al gobierno le guste o no le guste. Por eso, frente a regímenes como los que hoy tenemos en Venezuela, tenemos que aprovechar cualquier resquicio, tenemos intersticio, cualquier huequito, para decirlo de una manera más clara, que nos dejen. Por eso que yo digo, más importante que el voto mismo, es el activismo que se puede hacer en una campaña electoral, cómo conectarse con la gente, cómo llevarle esperanza, cómo movilizarla. Esos son todos los instrumentos. En un régimen autoritario y represivo, yo creo que hay que aprovechar cualquier intersticio. Acuérdate tú cómo fue la movilización más tenebrosa y más asesina que la dictadura de Pinochet en Chile, no la había. Ahora, ¿cómo se comenzó a recuperar? Con una jornada que hacían cada jueves. Olla, cada quien en su casita. Poco a poco la gente fue, bueno, recuperando el ánimo, la voluntad y desafiando, porque al final, si hay uno que fue, te repito, yo creo que el pecado original del 28 de julio, que por supuesto fue una elección que se la engulleron, que se la robaron, que la escamotearon, lo que tú quieras, pero también hay una responsabilidad de parte de la oposición que no fue capaz de prever toda una estrategia para hacer cumplir, y esa estrategia pasaba por una negociación previa. Sobre eso habló mucha gente, advirtió mucha gente que tenía que buscar establecer unas bases electorales. Acuérdate lo que planteó Lula y lo que plantearon Petro desde afuera. Sí. Quiere establecer un estatuto de garantía para toda la fuerza, si gana uno y si gana otro, y cuáles son las garantías y cuáles son los espacios. Ahora te pregunto, ya nos quedan 3 minuticos, casi 4. El gobierno quiere negociar. Oye, vale, debería querer. Ese es un llamado permanente que uno le hace a este gobierno. Porque no crea, Mario, tampoco la situación del gobierno arabeña. Y lo que le viene es peor todavía. Ya lo estamos viviendo. Esta devaluación, que ya no es devaluación, sino una autopista del dólar que se refleja en los precios, que deteriora más el salario. O sea, el gobierno no está. El gobierno se sostiene por la fuerza. Pero la fuerza puede fallar en cualquier momento. Esa es la historia de la humanidad. Yo no estoy presagiando nada, ni haciendo futurología, ni viendo nada. Es la historia del mundo. La historia del mundo es que todos los regímenes que se sostienen por la fuerza, cuando falla la fuerza, cuando se produce eso que le gusta tanto decir, con un sentido politológico, John Magdaleno, se quiebra la coalición gobernante, bueno, entonces es donde vienen las consecuencias. Lo mejor para el gobierno sería procurar, digamos,
una transición ordenada, un poco lo que se le ha planteado. Bueno, señores, ya el 28, no es que nos olvidemos de eso, vamos a tomar eso como referente y vamos a crear en un tiempo determinado un gobierno de unidad, un gobierno de entendimiento. Cuando uno dice estas cosas, la gente se cabrita, ¿no? Sí, no vamos a entender con estos bandidos y estos asesinos. Bueno, vale, así han sido todas las transiciones en todo el mundo. Ahí ves tú, bueno, en Colombia, cómo tuvieron que entenderse con quienes habían peleado 50 años matándose. En Vietnam, hermano, mientras Estados Unidos estaba borrando del mapa a Vietnam del Norte con bombas en Napalm, estaban en París, Le Duc. ¿Y con quién vas a negociar? Tienes que negociar con el adversario. Entre los que pensamos iguales no hay ninguna negociación, pues todos estamos iguales. Entonces la gente aquí se horroriza cada vez que uno dice, no, que estos muertos, que estos asesinos, que esto no sé qué cosa. En Sudáfrica ocurrió lo mismo. Bueno, pues imagínate tú, con aquel señor que lo habían tenido 27 años, con el que lo había tenido 27 años preso Mandela. Y Mandela dio ese ejemplo, y eso le costó hasta el matrimonio. Así es. Y la incomprensión de sus propios seguidores. Pero él dijo, o vamos para esto. Mira, hay un ejemplo histórico. Quizás no sea, cuando nosotros regularicemos el programa, que tiene que ser con mucho énfasis en lo histórico. Así es. Bueno, yo siempre contrapongo, que esto ya alguien lo sacaba, ¿no? Mugabe y Mandela. Cada uno de ellos llegó a su pueblo, este fue un desastre y este para la prosperidad. Los dos eran grandes líderes, los dos eran de la clase negra pero educada en el exterior, sí. Los dos tenían un liderazgo muy grande, pero uno escogió el camino para llevar a su pueblo a la prosperidad y el otro escogió un camino para llevar al pueblo al hundimiento. Entonces yo siempre digo, chicos, que aquella cosa que uno veía en las comiquitas cuando estaba pequeño, que era Dios por aquí y el diablo por aquí, Dios con la aureola y el diablo con el tridente, sí. Son esas encrucijadas que lo colocan a uno en la vida, ¿no? Uno dice, por ejemplo, estoy divariando, sí. Fidel Castro, chico, fue un hombre que era evidentemente un talento superior. Si Fidel Castro hubiera escogido el camino democrático, hubiera sido un líder de Cuba durante muchísimo tiempo. Ahora escogió convertirse en un tirano, un dictador. Entonces, a los hombres, a los seres humanos, por utilizar el lenguaje de género adecuadamente, siempre Dios nos está poniendo en encrucijada, el bien y el mal. Y entonces uno escoge. Por eso te digo, yo creo que este gobierno todavía, a pesar de todo lo que ha avanzado en el camino autoritario, en el camino de las violaciones de derechos humanos, todavía tiene la posibilidad de reencauzar este país hacia una salida compartida. Porque te repito, lo importante no es que nosotros salgamos de esto como algunos lo plantean por la fuerza, porque una salida de fuerza nos va a conducir a una mayor confrontación. Por eso es que los más inteligentes, y vuelvo a citar a John Magdaleno, hablan de que aquí no puede haber una salida que no incluya al chavismo, o por lo menos una parte muy importante del chavismo. Porque lo importante no es salir de esto, porque la gente dice, así lo venimos diciendo los venezolanos, yo lo recuerdo desde los años 80 por lo menos, peor que esto no puede haber, y siempre estamos en una cosa, siempre caemos en una cosa peor, peor que Lucinchi no puede, peor que algo peor que Carlos Andrés Pérez, y peor que Chávez. Sí, peor que Chávez, y tenemos a Maduro. Y el hueco, porque la gente dice que no es que eso no ha tocado el fondo, es que el fondo se rueda, el fondo va para abajo. Así que vamos a los venezolanos. Rafael Simón, muchas gracias. No, muchísimo gusto, Mario. Rafael Simón Jiménez, caramba, ciertamente un invitado de lujo. Ojalá que Rafael Simón se anime y podamos tenerlo todas las semanas para una conversación, especialmente sobre temas históricos, como tú dices, pero en todo caso, historia siempre del pasado, asociado. La historia del pasado y del presente. Así es. Ay, caramba. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Gracias también y especialmente por sus comentarios, por haber hecho de esta participación un pan de cada día. Así que se los agradezco enormemente. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.